Tengo que empezar diciendo necesariamente que estas dos clases tienen una función o un objetivo perfectamente determinado, ¿no? No son en modo alguno clases que intenten proponer la presencia de un gran filósofo como es San Agustín, ¿no? O como los que estudiaremos en el curso de este bloque de lecciones, ¿no? que trata de asimilar lo que es la Edad Media. Pero siguiendo las reflexiones que hice en la sesión anterior, contienen sin embargo algo que a mi juicio es completamente esencial, que es estudiar cómo en el fin del periodo de la Edad Antigua, que, insisto una y otra vez, no acaba con el Imperio de Occidente. Esto es una percepción nuestra, pero no es una percepción de la época. En el momento en que se producen los acontecimientos de la interrupción de la dinastía imperial, ¿no? Ninguno de los que habitan ese mundo tiene la sensación de que esté acabando con ello el imperio, ¿no? El Imperio de Occidente. Y de hecho, como expliqué en la sesión anterior, realmente la desaparición de los emperadores de Occidente, o que se suele identificar con la devolución por Odoacro de las insignias imperiales y su devolución al emperador de Bizancio, es inmediatamente restañado por la presencia de un personaje de tanto impacto histórico como Teodorico el Grande, ¿no? Bueno, lo que hace finalmente, lo expliqué el último día, en la última sesión, lo que hace es intentar restaurar el imperio y, bueno, a través de intelectuales importantes, que sin embargo no son geniales, como Boecio, pues bueno, intentan y consiguen realmente que la sensación de continuidad no se interrumpa. Bueno, lo que intento decir con esto es que el interés de estas dos lecciones, la anterior y esta, es hacer notar cómo al final del mundo antiguo, sin que haya ningún proceso de ruptura, sin duda en el marco de una decadencia de los elementos materiales, es decir, efectivamente el comercio no es que se hunda, pero sí rebaja su capacidad de circulación de manera notable. Hay una crisis demográfica importante. La población, digamos, romana, sea galo, sea hispano, sea italo-romana, permanece estabilizada, mientras que los reinos bárbaros se construyen sobre la base de una demografía muy, muy limitada. Es decir, cuando los visigodos, por ejemplo, entren en España, prácticamente todos caben en un autobús, ¿no? Es decir, realmente si uno persigue el reino visigodo por la presencia de necrópolis, pues está en la zona del Bierzo, Burgos y Valladolid, prácticamente ahí es donde queda instalado, y hasta que, en fin, avanzado ya el proceso, no se determine una ciudad como Toledo como capital por razones puramente estratégicas, es decir, porque está en el centro de España, pues no se ven movimientos ni se perciben, sea por la topografía, sea por las evidencias arqueológicas, ocupaciones importantes, ¿no? Pasa lo mismo con los ostrogodos en Italia. Es decir, todo el reino de Teodorico, Teodorico el Grande, desde el punto de vista poblacional, pues es muy pequeño y prácticamente no traspasa las fronteras de lo que es el exarcado, es decir, de Rávena, donde se sitúa su capital y donde se conservan los grandes monumentos de Teodorico. E igual pasa en la Galia de los francos, a las que hoy dedicaremos, porque es el proceso que tiene más continuidad histórica, algunas palabras. El interés, por lo tanto, de estas dos lecciones es ver cómo, en el marco de un proceso de continuidad histórica que no queda roto, como es nuestra percepción, por el colapso de los emperadores, sino que se prolonga a través del mantenimiento continuado de una misma mentalidad. Ruego que se entienda que por mentalidad entiendo una cosa estricta, es decir, lo que los historiadores de los anales llamaban la historia de las mentalidades, ¿no? Es decir, es que no hay una ruptura con los elementos ni materiales ni formales de la antigüedad,
En ese contexto de larga decadencia, que conocerá, sin embargo, como hoy vamos a estudiar, procesos de reversión, ¿no? Finalmente, el Imperio Carlomagno no es más que esto, una especie de reconstrucción del Imperio Romano. En ese proceso, por lo tanto, que es en parte decadente, en parte recuerdo o rememoración, se produce, sin embargo, una sustitución esencial. La sustitución de la educación clásica por la educación cristiana. La sustitución, por lo tanto, de los elementos que determinaban la personalidad del imperio, incluso cuando el cristianismo se convierte en religión primero tolerada y mayoritaria y luego oficial, cosa que tiene lugar en el periodo de Teodosio, como sabemos aquí. Incluso en ese momento el cristianismo no altera profundamente la imagen del mundo. Esa alteración que determinará, por razones materiales que todavía no se producen, ¿no?, que determinará las imágenes de la Edad Media y que no están instauradas todavía, son fruto, como digo, de ese largo proceso que es exactamente lo que estamos tratando de estudiar. Bueno, el destino de los reinos bárbaros, de los que hablábamos en la última sesión, pues es muy frágil y por tanto acaban pronto. Los ostrogodos de Teodorico, que han producido personajes de tanto interés como Casiodoro o como Boecio, a los que nos referíamos en la última sesión, ¿no?, pues ceden ante una nueva invasión, la invasión de los lombardos, que de nuevo paraliza la reconstrucción del imperio, pero que no interrumpe absolutamente ninguna de las idealizaciones o de los artefactos teóricos, ¿no?, teórico-políticos, con los que se mide la vida de los ciudadanos. En el Hinterland visigodo sí se produce una situación de mucho más colapso. Es un colapso histórico que solo hará notar su importancia cuando bueno, tenga una incidencia determinante sobre la vida europea. Efectivamente, el reino visigodo, que siguiendo la estructura de los reinos bárbaros no tiene ninguna institución que garantice la sucesión ordenada de los reyes, pues en una de las últimas trifulcas familiares, como ha habido antes muchas más, ¿no?, y ante el hecho de que la herencia de Witiza pues es disputada y que no todo el mundo está de acuerdo con el hecho con el testamento de Witiza, que hace que convierte a Rodrigo en rey de los visigodos. No se puede decir rey de Hispania, porque ni siquiera ese concepto es claro, aunque ciertamente, como he explicado varias veces, los visigodos es los que tienen, digamos, una conciencia más firme de la romanidad, porque fueron los primeros federati, porque son los más romanizados de los bárbaros. Pues se convoca la ayuda de los musulmanes, y efectivamente los musulmanes lo que hacen es acabar con la dinastía y emprender un movimiento fuerte de empuje que será detenido en Poitiers por uno de los mayordomos de la monarquía merovingia, por Carlos Martel. Pero ni siquiera ese hecho es interpretado como un hecho que colapse o que arruine o que abole la continuidad del Imperio Romano, ¿no? Es solo cuando los musulmanes, con base en la península ibérica, pero también con base en Túnez o con base en Libia, ¿no?, empiezan a interrumpir la vida del Mediterráneo, del tráfico comercial mediterráneo, solo entonces la invasión de España cobrará un sentido histórico profundo. Mientras tanto, nadie piensa, empezando por los propios protagonistas del asunto, es decir, que han pactado con los musulmanes y que reconstruyen una monarquía visigoda musulmana en Zaragoza, por ejemplo. Es mucho más el interés del reinado de estos monarcas visigodo-musulmanos o visigodo-islámicos, es mucho más
el sostenimiento de esa monarquía y de un pacto con Carlomagno, que el hecho religioso mismo, de que sean islámicos o de que sean cristianos, lo que obligará a la intervención de Carlomagno y a poner la marca española. Eso lo vamos a ver ahora mismo. De manera que ciertamente tampoco la desaparición del reino visigodo ofrece el aspecto de un final de partida, ¿no? Porque mientras se mantiene abierto el tráfico mediterráneo, pues quien gobierne en cada uno de los... Pensad en una población hispano-romana o galo-romana, ¿no? Si ya te vienen los vándalos, si ya te vienen los francos, si ya te vienen los visigodos, etc., pero tú eres romano, mientras se mantengan las condiciones de vida, pues no hay sensación de un cambio histórico que afecte directamente. Y muchas veces es al revés, incluso los pactos se hacen con los foráneos a fin de defender los propios mecanismos de la propiedad y la producción del periodo final del imperio. El mundo anglosajón todavía no está formado. Hoy voy a referirme a él de una manera más estricta, ¿no? Y el corredor de paso, el corredor por el que todo el que ocupe Italia intenta que deriven las migraciones de pueblos bárbaros, es lo que es actualmente Francia, o sea, la Galia, ¿no? Con tal de que no lleguen a Italia, pues lo mejor es que pasen por Francia, ¿no? De tal manera que ese es el motivo último de, por ejemplo, que la política de los ostrogodos pues sea favorecer las luchas, los combates, ¿no? los procesos de asimilación o de confrontación en la Galia, a fin de que no vengan a Italia. Bueno, los ostrogodos no lo consiguen, en realidad son destruidos por una tribu, la tribu de los lombardos, ¿no? Que efectivamente se instala sobre todo en el Exarcado, que es la zona de Rávena, o sea, la zona del este italiano, y con ello pues se da lugar a una monarquía nueva, sobre la que hoy hablaré algo, pero el periodo que hoy me interesa, el reino que no estudiamos en la sesión anterior y que hoy quiero estudiar, porque finalmente termina siendo el que mayor importancia tendrá en este proceso final del mundo antiguo, es el de los francos. Los francos son un pueblo de más o menos las características de los otros pueblos, o sea, vándalos que terminan agostándose en el norte de África, suevos que terminarán en un cul-de-sac en Galicia o el norte de Portugal, visigodos que terminan con una reyerta con los musulmanes y perdiendo por lo tanto, pero que previamente han defendido una posición francesa en la Aquitania, lombardos que sí, esos no van por el camino normal y entran en Italia, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos no llegan a una situación de estabilización como la que logran crear los francos, sencillamente porque ocupan lo que desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la historia de la longue durée, de la historia de la larga duración, para cualquiera que vea un mapa europeo, termina siendo el corredor central. Es decir, sin ese corredor central, los movimientos migratorios, puesto que es un territorio muy llano, son muy amplios. Si ese está bien defendido, y eso es exactamente las llanuras francesas que van desde la frontera del Rin hasta más o menos el eje del Loira por el norte y del Garona por el sur. Bueno, pues esto es lo que explica el asentamiento que, en la medida en que logre mantener un tapón fuerte, consigue también que Italia no sea afectada. Y por tanto, desde el punto de vista de las realidades históricas, la constitución del reino franco es el hecho fundamental del último periodo de la antigüedad. Supongo que a todos el que esté escuchando estas explicaciones dirán, bueno, ¿dónde está la filosofía? En ninguna parte y en todas. Quiero decir, sin esta materialización no se puede comprender ni siquiera que un reino de bárbaros tan atrasados en comparación, por ejemplo, con los ostrogodos o con los visigodos,
que tienen una larga tradición de contacto con las instituciones romanas y por tanto que son capaces de hacer leyes, de hacer concilios, de dotarse de una asamblea y de una cierta institucionalización, que un pueblo tan absolutamente primitivo que cuando da su empujón y se instala en ese arco entre dos grandes canales fluviales y estabiliza una especie de tapón en el centro de la placa continental, realmente no se logra, digamos, un equilibrio en relación con los movimientos migratorios en los pueblos del norte hasta que ese tapón no se produce. Y digo, todo aquel que tenga sorpresas de por qué un filósofo está hablando de estas cosas, habrá que contestarle, porque hasta que no se tapone la capacidad migratoria de los pueblos, los corredores dinámicos, ¿no?, por donde pasan unos vándalos, unos y otros, perdonadme la broma, los vándalos, los suevos, los alanos, los érulos, etcétera, etcétera, hasta que no se produzca un tapón histórico aquí, no hay instituciones suficientemente estabilizadas, ¿no?, como para que se cree alguna forma de pensamiento. Y esto es lo que intento mostrar en esta segunda sesión de estas lecciones, digamos, intermedias, de estas sesiones del fin del mundo antiguo y la constitución de la Edad Media. Para cuando se produce la estabilización de los francos, el reino ostrogodo ya ha perecido, precisamente porque no se había establecido, es decir, han entrado los lombardos y han tenido capacidad de seguir destruyendo. Por lo tanto, todo el proyecto grandioso del patriciado romano, representado por Gregorio Magno, ese personaje al que ayer no es un gran pensador, su obra se dedica o se destina exclusivamente casi a la restauración de cosas tan para nosotros lejanas a lo que es la idea habitual del pensamiento, como la reforma eclesiástica, la generación de una liturgia estabilizada y con voluntad universal, la reforma de la música, etcétera, etcétera, y algunos escritos piadosos como los diálogos o como los escritos sobre Job, etcétera, etcétera. Sin embargo, el proyecto de Gregorio Magno, eso que ayer definí como la concepción de la suprasoberanía, no es más que la transfusión de los símbolos y signos del imperio al papado, y por tanto a una sustitución de la política imperial por una política de doble frente, una política que de un lado se declara al margen del mundo, puesto que gobierna a las conciencias y tiene la llave de la salvación, y de otra parte reivindica su capacidad de organizar este mundo en ausencia de otras instituciones que puedan estabilizar esos mismos movimientos migratorios a los que me estoy refiriendo. Por lo tanto, realmente hasta que no se produce ese tapón histórico que es el reino de los francos, motivo por el cual yo ayer no podía hablar de él todavía, hasta que no se produzca esta reconstrucción geográfica que presupone una estabilización demográfica y étnica y que va a dar lugar realmente a la Europa medieval y, si se quiere, a la Europa actual, ¿no?, a la historia de Europa. El único proyecto vigente, que es el de Gregorio Magno, ni siquiera tiene capacidad todavía de poder crear una objetividad cierta. Mientras no se cierre el tapón de los movimientos migratorios, no hay institucionalización posible y por lo tanto ni siquiera hay capacidad de establecer una cierta idea de pensamiento que organice el gran proyecto de Gregorio Magno, que es el proyecto de la suprasoberanía. Es decir, de ser el tutor de unas monarquías estables. No puede funcionar ese proyecto mientras las monarquías sean inestables. El colapso de los visigodos, la ruina de los burgundios, la abolición de los ostrogodos, no funciona así, ¿no? Por lo tanto, la importancia que tiene estudiar las condiciones en que se crea el reino franco y la capacidad que tiene éste para efectivamente ser el último heredero del Imperio Romano,
que habría dado lugar, digamos, a toda una idea de Europa si no se hubiera colapsado la antigüedad, como hoy al final explicaré, es la condición de posibilidad de que se ponga en marcha ese programa según el cual el imperio de Occidente tiene como heredero legítimo al titular de una doble soberanía. La soberanía capaz de otorgar la legitimidad a los reinos, motivo por el cual es necesario que estos existan, y la otra soberanía que se establece sobre las conciencias individuales más allá de la política, lo que definí como la suprasoberanía, que pone en marcha, ¿no?, como proyecto de primado del papado, como primado de la sede romana, Gregorio Magno, con antecedentes, porque ya en realidad San León, que también se llama Magno, ¿no?, el que detuvo a Átila en los campos de Pavía, no por ningún milagro, sino porque le dio una inmensa recompensa, ¿no?, en forma de talentos de oro, etc. De manera que es la culminación de un proceso bastante largo en el que el papado va elaborando esta idea. Bueno, como veis, por consiguiente, saber lo que pasó ahí, en ese reino que sirve de tapón y que logra, desdichadamente para la historia de Europa, de una manera sin mucho futuro, como vamos a ver hoy, tal que finalmente hace desaparecer la antigüedad completa, ¿no? La constitución de ese reino tiene una importancia que relativamente es muy superior a la de los otros reinos que estudiamos, si bien esos otros reinos han creado pues bueno, instrumentos o cuadros de intelectuales que finalmente en el conjunto de todos ellos se va produciendo la arquitectónica, la arquitectura de esa idea de la herencia cristiana del imperio. El reino de los francos tiene un primer representante de trascendencia histórica, que es Clodoveo. Clodoveo es el hombre que, además de instalar, de estabilizar a la tribu de los francos en esa doble frontera del Rin, el Loira y el Garona, ¿no?, en ese centro que es lo que es hoy el centro de Francia, ¿no?, y que ocupa pues desde Holanda y Bélgica, desde la península de Jutlandia en realidad, ¿no?, hasta el Mediterráneo, tiene una limitación en Aquitania y la Septimania, es decir, lo que es la Francia transpirenaica, desde el punto de vista español, quiero decir, ¿no?, o sea, la Francia, bueno, esos siguen siendo visigodos. Clodoveo no logra vencer a los visigodos, que todavía tienen ahí un fuerte impacto, pero sí logra estabilizar un territorio bastante amplio, que va desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, y que da lugar a un acontecimiento histórico de profundísima importancia. Os digo la fecha porque es importante mantenerla. Efectivamente, en 498, es decir, al final del siglo V, Clodoveo se convierte al catolicismo y pacta con el papado su propia coronación mediante el acto de unción con aceite, ¿no? Es decir, reconoce al Papa la capacidad de que éste legitime la soberanía. Para entender la importancia de este acto, hay que pensar que los visigodos son arrianos. Por tanto, en principio tienen una relación difícil con el Papa. Y que más allá del Rin, lo que existen son tribus todavía inestabilizadas, ¿no? Es más, para el Papa es completamente esencial el pacto con los francos, porque los lombardos, que son en ese momento los dueños de Italia y que desde el exarcado, es decir, desde Rávena, presionan sobre Roma, son paganos, o no están cristianizados todavía, y desde luego no son católicos, no pertenecen a la ortodoxia romana. Por lo tanto, tanto Clodoveo, que entiende que ese es el modo de lograr una institucionalización
de su monarquía, como desde el punto de vista del papado, que encuentra en los francos el sostén, el apoyo, el instrumento político básico, ¿no?, para la extensión de la ortodoxia romana, es un pacto de interés, es un pacto que a los dos interesa mucho. La historia yo no tengo por qué contarla aquí, pues es compleja. Finalmente Clodoveo es el representante de una dinastía, la merovingia, que como no tiene institucionalización política, pues no tiene preparado ningún sistema para establecer una herencia unificada. De manera que la práctica de los merovingios pues es la división. Si tienen 3 hijos, pues se dividen 3 los reinos; si tienen 5, pues se dividen 5, ¿no? La herencia de Clodoveo desestabiliza el reino franco. Hay siempre intentos, pero que llevan anejos, las guerras civiles, ¿no?, de reconstruir, pero para eso es necesario que se mueran todos los hijos o que solo quede uno. Y efectivamente, a la muerte de Clodoveo, pues lo que hay son guerras civiles que se resuelven provisionalmente por Clotario II, en fin, etcétera, etcétera. Todo eso es un lío que lo leéis en libros de historia y de lo que yo no tengo que hablar aquí. Lo que ocurre es que, como no hay una administración propia con la que los papas puedan, salvo el monarca, puedan conectar, la única administración del reino de los francos es lo que se llama la mayordomía, la institución de los mayordomos, ¿no? Y los mayordomos son los que tienen el poder, entre otras razones porque controlan, en primer lugar, la administración de la hacienda del palatium, del palacio real. No hay todavía ninguna distinción entre la hacienda del rey y la hacienda del Estado, ¿no? Pero son los contables, por así decirlo, o los administradores de la hacienda real. Pero también, y esto es mucho más importante, son los jefes del ejército. Y los reyes tienen necesidad de poner su confianza en sus generales, es decir, en sus mayordomos, puesto que esa zona, insisto en esto, es una zona de correría, es una zona de paso. Que si tú quieres salvaguardar la frontera del Rin y quieres presionar más allá del Loira y el Garona, pues tienes que otorgar mucha confianza a los generales. Bueno, prescindo de la herencia de Clodoveo, como he dicho, para llegar a lo que verdaderamente me interesa. Este es un sistema que para el papado no es sensato. Es decir, el papado necesita apoyarse, y este es el sentido de la coronación de Clodoveo, sobre un elemento que estabilice el mundo. Porque lo que el papado piensa es en que él es el heredero, por tanto, sin salir de los esquemas y estructuras del mundo antiguo, el heredero del imperio. Y por consiguiente, que su función requiere la estabilidad. Si es que va de una parte a legitimar el poder temporal, lo que permitirá que la Iglesia tenga una zona de influencia en todo el territorio europeo, y por otra parte, sobreponerse a ese poder temporal con lo que aquí he definido como el concepto de suprasoberanía, es decir, de soberanía sobre la salvación. Bueno, y es en ese instante cuando se produce uno de los acontecimientos más formidables de la historia. No tienen que ver con ninguna filosofía previa, y sin embargo es de tal magnitud que producirá, digamos, la historia de los efectos infinitamente más que todas las ideas que podamos aquí analizar, y tal que además se propondrá como fundamento, como uno de los fundamentos, como uno de los pilares, de los cimientos de la Edad Media, cuando colapse el mundo antiguo. Los mayordomos, la institución de los mayordomos, ha seguido creciendo porque son los ejecutores de la política real. En la medida en que gobiernan la hacienda y gobiernan el ejército, los reyes cada vez son más distantes, cada vez son entidades más arcanas, más distanciadas del pueblo.
mientras que el mayordomo es el visible, el que tiene la soberanía visible. Es, por cierto, un mayordomo, Carlos Martel, el que detiene a los árabes en Poitiers. El hecho de que Carlos Martel detenga la invasión musulmana, que es una invasión al revés, es una invasión que también pretende hacer uso del corredor francés, pero en este caso para llegar a Francia y al Imperio Bizantino, ¿no? El hecho de que los detenga confiere un prestigio a los mayordomos que de ninguna manera tienen los reyes merovingios. El heredero de Carlos Martel e hijo suyo tiene un nombre que debe ser explicado, Pipino el Breve. Pero no el breve porque durase poco, de hecho es uno de los reinos más largos de esta monarquía, sino porque era muy pequeñito, es decir, porque era casi un enano, ¿no? Bueno, pues cuando Pipino el Breve se hace cargo de la herencia de la mayordomía, que por otra parte no tiene el conflicto de la multiplicación de los hijos, que siempre afecta a los monarcas merovingios, ¿no? Cuando se haga cargo de eso, y habiéndose identificado ya con la situación real de quién tiene la soberanía, que ya no son los reyes, sino el que detenta el dinero y el ejército, cursa una pregunta fantástica al papa del momento, que es Esteban II. Gregorio Magno es el que se ha llevado toda la gloria histórica. Esteban II es el verdadero Maquiavelo del momento. Reina solamente 5 años, es decir, es un pontificado corto, pero es un pontificado que logra poner las bases de lo que para Gregorio Magno no es más que un proyecto teórico. Y esas son las bases mismas sobre las que se sostendrá la Edad Media. Por eso es tan importante señalarlo, ¿no? La pregunta es esta: ¿quién debe ser considerado rey? ¿El que lo es por herencia legítima o el que detenta el poder? Naturalmente esta pregunta no se puede hacer si previamente no se ha negociado con Roma un cambio sustantivo en el reino franco. Y Esteban II responde que debe ser considerado como verdadero rey el que detenta el poder. Esto significa la desaparición de la monarquía merovingia. Al último de los monarcas merovingios lo tonsuran y lo meten para toda la vida en un monasterio y desaparece hasta que no se publique el Código da Vinci, ya nunca más se volverá a hablar de los merovingios, ¿no? Desaparecen de la historia, y Pipino el Breve se autocorona mediante una unción como la de Clodoveo como nuevo rey de los francos. ¿Cuál es el precio? Hasta aquí la historia es trivial, vuelvo a decir. No es ni siquiera imaginable que un papa hubiese dado esta respuesta si no hubiese obtenido a cambio una importante contrapartida. Esa importante contrapartida es ni más ni menos que el programa de Gregorio Magno. Y efectivamente, el precio que han puesto los papas para otorgar el poder a quien realmente lo tiene en el mundo franco es que se acepte lo que se llama el patrimonio de San Pedro, que es el poder temporal y sacral de la Iglesia, reconocido por la monarquía, que debe estabilizar, que sirve de tapón y por tanto de estabilización del mundo correspondiente al antiguo Imperio de Occidente. Bueno, la Constitución de Constantino o la donación de Constantino es uno de esos documentos mentirosos de la historia y sin embargo plagado de defectos. Es necesario conocer esto, porque ahí está toda la legitimación posterior, ¿no? La donación de Constantino es un escrito que personalmente redacta Esteban II, que ha significado, sin embargo, la legitimación del poder temporal de la Iglesia hasta Garibaldi, es decir, hasta el siglo XIX, y que, de conformidad con el propio Pipino, ¿no?, la Iglesia elabora, o el pontificado elabora, según el cual Constantino el Grande habría cedido la ciudad de Roma y la soberanía del Imperio de Occidente al Papa.
El Papa, agradecido, habría aceptado de Constantino este regalo, y se justifica por el hecho de que, en efecto, a partir de ese supuesto momento, esa supuesta concesión, pues Constantino se habría ido a Bizancio y habría dejado a la Iglesia, concretamente al episcopado romano o al metropolitano romano, la soberanía sobre Occidente. Por eso la Donatium o la Constitutio Constantini, ¿no?, es el elemento que justifica el poder temporal de la Iglesia. Pipino el Breve reconoce ese poder temporal. De hecho, ese poder temporal significa el dominio, parte en dos Italia, ¿no?, del Adriático al Mediterráneo, ¿no?, parte en dos Italia y va desde el Exarcado hasta Ostia y la salida de Roma hacia Occidente. Pero tal como es presentado por las autoridades eclesiásticas, por el episcopado romano, no es tan importante el dominio temporal sobre el exarcado bizantino como la autorización que Pipino hace en favor de la soberanía espiritual. La Iglesia obtiene en la donación de Constantino una doble ventaja, que quiero explicar bien porque es absolutamente esencial para comprender la historia de Europa y en general la historia del pensamiento europeo, ¿no? De una parte, acepta la soberanía sobre el imperio de Occidente que devuelve al rey de los francos. De igual manera que en la constitución de Constantino, o en la donación de Constantino, había aceptado la soberanía sobre Roma y le había devuelto la soberanía sobre el imperio. El papado no quiere tener el imperio de Occidente. Necesita tener un hinterland territorial para estar seguro, para tener un dominio temporal. Pero el verdadero núcleo esencial de la donación de Constantino está en el elemento de la soberanía. Es decir, está en el hecho de que Pipino el Breve reconoce el poder de la Iglesia para ungir a los reyes. Esto va a ser absolutamente fundamental, ¿eh? Primero porque marca el poder temporal de la Iglesia sobre un hinterland territorial escaso y diminuto que los papas nunca tuvieron mucho interés en aumentar. Obtenían las rentas necesarias y la capacidad de defender Roma, o de por lo menos mantener Roma al margen de las turbulencias. Declaran de hecho a los reyes francos como defensores de la marca pontificia, del patrimonio de San Pedro, lo que se llama patrimonio de San Pedro desde entonces, ¿no? Pero sobre todo se arrogan la capacidad de coronar a los reyes. Es decir, alteran con ello el supuesto básico de la soberanía romana, que es, aunque fuese de manera ficticia, la representación de que el emperador habla en nombre del Senado y el pueblo. Esta es la clave de la donación de Constantino. A partir de ahí, la donación de Constantino, por ejemplo, no va a ser aceptada por Carlomagno. Es decir, que no es tan fácil aceptar esto. Vosotros tenéis que pararos a pensar lo que esto significa, el golpe de mano histórico que significa, el hecho de que una tradición milenaria que soporta el concepto de soberanía de los emperadores en el Senado y el pueblo romano, de repente, gracias a un golpe de mano afortunado para el papado, asentado a su vez sobre la ideología de un papa muy anterior, de un papa del siglo V, y ahora estamos hablando de 100 años después, ¿no? Se llega a la idea de que no es el senatus populusque, sino Dios y la institución eclesiástica quien tiene el soporte de la legitimidad de los reyes. La unción de Clodoveo, por lo tanto, se prolonga en la siguiente unción, la unción de Pipino como rey de los francos, no en virtud
del golpe de mano que ha dado cancelando la monarquía merovingia, sino en virtud de la unción papal que tiene lugar tras el compromiso de la Constitución de Constantino. Bueno, una vez establecido el patrimonio de San Pedro, nosotros podemos ya avanzar muy rápidamente. Los papas laboran en favor de una política que se apoya en los francos. Los lombardos se van desintegrando, más o menos haciéndose inoperativos. Los francos intervienen en Italia, intervienen francamente en Italia, ¿no? Siempre a favor del Papa, y digamos que ponen una frontera en los Pirineos, con lo que se detiene a los musulmanes, otra frontera en el Rin, con lo que se detiene a los pueblos, y esta fórmula funciona, y funciona de una doble manera. Los francos se comprometen a hacerse cargo de la ampliación de la soberanía de la Europa occidental mediante una política guerrera de ampliación de fronteras, a la que ahora me voy a referir, ¿no? Y por otra parte se hacen cargo también del compromiso con la Iglesia de propiciar la evangelización católica, eliminando la heterodoxia o la herejía arriana en cada una de las conquistas que los francos acometen. Bueno, este es el programa de Carlomagno. Como veis, Carlomagno no es tan importante. Todo lo que hace Carlomagno en realidad es fruto de este pacto entre dos grandes personajes. El bajito Pipino, casi enano, ¿no? Y Esteban II, ese gran Maquiavelo de la época, ¿eh? Ese hombre que, sin tener esa gestualidad teórica tan importante como Gregorio Magno, sin embargo es el que de verdad pone en marcha el programa de la Iglesia. Bueno, Carlomagno empieza a gobernar en 771 y lleva escrupulosamente a cabo el programa pactado. En efecto, interviene en las tribus de Baviera, después interviene en la conquista y pacificación de los frisios y los sajones, interviene también en el lado occidental, penetrando profundamente sobre la marca española y estableciendo la frontera con los musulmanes en el Ebro. Ahí se produce la revolución de los sajones, entonces tiene que salir corriendo y sufre la catástrofe de Roncesvalles, que dará lugar a la canción de Roldán, como todos sabéis. En fin, pasa una vida entera tratando de una parte de ampliar las fronteras del Imperio de Occidente en nombre siempre de esa doble soberanía de ungido de los papas, de una parte, y de agente de la soberanía espiritual que le confiere el Papa. Y efectivamente el Papa lo reclama para que acabe de una vez con el problema de los lombardos. Carlomagno interviene también, lo mismo que interviene en el oeste y en el este, interviene también profundamente en el reino de Italia y llega a un acuerdo con el Papa a propósito de una restauración, de una restitución. Por eso, como veis, seguimos en el mundo antiguo. A ninguno se le ocurre que haya que crear una cosa nueva. La cosa nueva es quién es el titular o el donador de esa soberanía, pero la soberanía es del Imperio de Occidente. No hay todavía ninguna modificación de ello. Carlomagno, en todas sus presiones, aparte de que ha cumplido escrupulosamente y va a seguir cumpliendo el hecho de que cada conquista militar se salda con la emisión de misioneros para la evangelización, acepta por parte del Papa el que la unción ya no sea la del rey de los francos, o el rey de los lombardos, cosa que se nombra a sí mismo, o el rey de los bátagos, o el rey de... etc. Asunto este que sigue haciendo mediante codificaciones que en ningún momento intentan la unificación de sus distintos reinos, ¿no? Por ejemplo, la codificación de los sajones es distinta de la codificación de los francos, y la multiplicación de los códigos de leyes muestra que no hay ningún interés por llegar a una política nacionalista, es decir, que no hay ninguna modificación de los registros políticos esenciales de la antigüedad, que lo que hay es una reconstrucción de los espacios geográficos basados ahora en la legitimidad del Papa
de una parte y en el programa de evangelización, o sea, en la doble soberanía pactada con la sede romana. Bueno, pues en ese instante el papado idea la reconstrucción completa de la soberanía romana. Es decir, idea el proyecto de que el rey de los francos no solo sea rey de los francos y de los sajones y de los bártabos y de los lombardos, etc., sino que sea imperator, que sea emperador. Es la noche buena de 800. Han llegado a un acuerdo el Papa y Carlomagno para que se establezca la coronación. Carlomagno ha entrado triunfalmente en Roma y espera que el ritual se produzca conforme al ritual romano, según el cual primero viene la aclamación, es decir, la presentación al pueblo, y solo después viene la coronación. Este ritual es el ritual de los emperadores bizantinos y tiene un profundo simbolismo. Los emperadores, tanto de Occidente como de Oriente, y sobre todo cuando estaba unificado el imperio, primero tenían el momento que se llamaba la exaltación, que es el equivalente a la aclamación de esta época. Es decir, se presenta al Senado y al pueblo, hay vítores, ¿no? Hay aclamaciones, entonces los emperadores entran y los sacerdotes de Vesta, ¿no? Las vestales, son quienes le imponen los signos del imperio. Carlomagno espera que este ritual, que es el mismo que se sigue en el imperio de Bizancio, va a ser establecido de esta manera. Primero será la exposición al pueblo y después la coronación. Sin embargo, se sorprende cuando el Papa invierte los términos y, según Eguinardo, que es el de la Vita Caroli, ¿no? Que es el que nos ha contado todos estos cotilleos, lo corona primero, casi pillándolo por sorpresa, y solo entonces le deja acercarse al exterior para que tenga lugar la aclamación, ¿no? Claro, es un profundo simbolismo el que encierra este hecho. Un profundo simbolismo que no es consentido por Carlomagno, según la Vita Caroli de Eguinardo, ¿no? Es decir, que no es del agrado del nuevo emperador, pero que demuestra con claridad cuál es el sentido profundo de este gesto, ¿no? El Papa quiere determinar con ello que antes de la exposición al pueblo está la legitimidad de Dios. Y la legitimidad de Dios es exactamente el signo de la preponderancia, de esa suprasoberanía que se confiere la Iglesia como específica de su poder temporal, ¿no? de su doble poder, temporal y espiritual. Bueno, Carlomagno vive lo suficiente como para seguir ampliando el imperio y como para crear instituciones que nunca llegaron a ser muy sólidas, ciertamente, pero que se mantuvieron intactas y en forma expansiva hasta el momento de su muerte. La sucesión de Carlomagno es una sucesión difícil. Como buen heredero de los monarcas merovingios, los mayordomos se llaman a sí mismos carolingios, ¿no? Pues divide el imperio entre sus hijos. Algunos azares afortunados, en este caso, el de la muerte de los príncipes, ¿no? Pues da lugar a, como le había pasado al mismo, reinó, mantuvo intacta la herencia de Pipino el Breve porque su hermano Carlomán murió, pues ahora a sus hijos le pasa lo mismo, el único que queda es Ludovico Pío. Ludovico Pío ya transforma el asunto, esto lo tengo que contar muy deprisa, pero además ya no es importante, en el sentido que quiere la Iglesia. Es decir, Ludovico Pío es un monarca para el que ya no hay duda de cuáles son las fuentes de la legitimidad, ¿no? Y por tanto que llega a constantes acuerdos con la Iglesia, reconociendo el poder temporal de la Iglesia sobre el patrimonio de San Pedro y el poder espiritual sobre la totalidad del imperio. El problema de Ludovico Pío es que empiezan a asomar las narices por Europa unos inesperados y muy molestos visitantes que a la altura más o menos del 840 empiezan de una manera drástica a modificar las condiciones reales
de lo que ha sido una larga historia de reconstrucción del Imperio de Occidente. Bueno, este es un azar histórico, finalmente los azares históricos también intervienen, ¿no? Es decir, no es un problema de la debilidad de los hijos de Carlomagno, esto es una tontería como un castillo, ¿no? Es un problema de que empiezan a aparecer por el norte los normandos, que los llaman vikingos, porque viking es la forma como en noruego y sueco, ¿no? en los idiomas germánicos del norte se dice pirata, empiezan a asomar las narices y empiezan a golpear profundamente y a interrumpir sobre todo el comercio marítimo del Mar del Norte, es decir, interrumpen la conexión con Gran Bretaña y con Irlanda. De hecho, la devastación sobre las costas de Irlanda y de Inglaterra, de las 7 monarquías de la heptamonarquía inglesa, hace que todo eso se paralice y por tanto que todo el esfuerzo de evangelización pues más o menos se colapse. Ahora hablaré un poco de ello. Pero sobre todo penetran profundamente en los territorios imperiales, ¿no? Y bueno, aparte de que llega un momento en cuando se estabilicen estos pueblos, que una parte se la quedarán, la Normandía actual, que lleva el nombre de los normandos, ¿no? Es decir, de los pueblos piratas, pues llegan en sus correrías a zonas tan profundas como, por ejemplo, tomar París, o tomar Soissons, o tomar Reims, ¿no? Como además son pueblos marineros, pues logran dar la vuelta a toda la costa del norte de Francia, consiguen ser, fracasan en el intento de atacar las costas españolas, porque claro, el califato cordobés es muy fuerte, y el intento de tomar Sevilla, por ejemplo, se salda con la degollina de 400 vikingos, lo que quedan, pues en las fuentes califales, como una gesta, ¿no? Se detuvo a los vikingos y además se ejecutó a 400 prisioneros. Pero sin embargo sí salvan la entrada, la bocana del Mediterráneo, y allí pues llegan a formar un reino en Sicilia, después de haber desestabilizado también los escenarios del sur de Francia, es decir, de la Provenza, por ejemplo, tomar Marsella, etcétera, etcétera. Bueno, la ruina del imperio de Carlomagno por sus propias tensiones internas, más la destrucción de las fuerzas que procede de esta segunda migración bárbara, pues es lo que acabará definitivamente con el mundo antiguo, ¿no? Porque además se une al hecho de que el califato de Córdoba interrumpe el tráfico del Mediterráneo por su zona oeste. Pero además otros piratas de Túnez y de Libia hacen lo propio con la zona del Mediterráneo central. Realmente no es que los herederos de Carlomagno, en el momento en que Carlomagno muere, todo el proyecto de Gregorio Magno está a la vuelta de la esquina, se ha reconstruido el imperio, ¿no? Toda la idea de una larga promisión de esa antigüedad, ¿no?, queda rota por un azar histórico. Ese azar histórico es efectivamente el final del mundo antiguo. Porque ahí sí que ya todas las rutas comerciales, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, como las interiores, quedan rotas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues lo que ocurre es que se producen modificaciones profundas en el sistema de asentamientos. La única economía que permanece, digamos, productiva es la economía agraria. El comercio se interrumpe, se abole realmente, no hay ni una sola ruta que sea segura. Se abandonan los caminos romanos, muchos de ellos se pierden, sencillamente. No se reparan los destrozos de los pueblos musulmanes o normandos, y se inicia un tipo de vida nueva en la que la población queda apegada a la tierra y la única actividad productiva, como digo, es la agricultura, ¿no? Bueno, ahí está el final de la Edad Antigua. Esa nueva forma productiva es el feudalismo. Feudalismo que tiene sus orígenes en la propia conformación del sistema de administración de Carlomagno, de los condados y los marquesados, los protectores de las marcas o los protectores
de los territorios, pero que ahora cobran un sentido completamente nuevo, puesto que ya no es una estructura política la que reproducen, sino una estructura económica. La eliminación del tránsito comercial y, por lo tanto, la desaparición prácticamente del flujo de capital en Europa. Bueno, ese es nuestro punto final y también nuestro punto de partida. Y, por tanto, en lo que se refiere a la reconstrucción histórica, tenemos que dejarlo aquí. Para volver a lo que nos interesa y cerrar este ciclo de transición, este ciclo de lecciones que tienen que ver con la verdadera formación de la Edad Media como novedad histórica, pues hay que decir que, mientras tanto, en lo que se ha traducido finalmente ese pacto entre el reino tapón, que estabiliza por un siglo al menos, o siglo y medio, y casi está a punto de reconstruir la antigüedad, que es el reino franco, es un sistema operativo, por decirlo con una palabra muy moderna, basada en el monacato. Basada en una nueva forma de entender la educación que, y esto es lo más importante que hay que comprender, lleva a cabo desde el periodo de Gregorio Magno hasta la herencia de Carlomagno, ¿no? Lleva a cabo el proyecto del primado de la Iglesia. El monacato había surgido en Oriente, primero bajo la forma de anacoretas, San Antonio, en fin, las gentes que se van a un sitio, a la Tebaida, ¿no? A un sitio solitario y allí, ¿no? Bueno, después San Pacomio y San Basilio, en Oriente, han considerado que esa vida está muy llena de tentaciones y que es una vida muy rara y que mejor es que los monjes habiten en el koinobion, o sea, en el cenobio, en que vivan en comunidad. Surgen estas comunidades, de hecho la religión ortodoxa estará basada siempre en la vida monacal, según la regla de San Basilio, y nada de esto es un aparato efectivo. Nada de esto es un aparato interesante. No produce nada. No produce nada porque en el mundo oriental la relación de la Iglesia y el emperador es una relación establecida oficialmente y de una determinada manera. Quien había previsto el valor de la vida monacal como instrumento al servicio de una reconstrucción de la soberanía basada en el papado era San Agustín. Y como lo expliqué en su momento, San Agustín dedicó un escrito y hizo una fundación adecuada a la vida monástica. Es el primero que, como artefacto de combate, ¿no?, de combate ideológico, entiende que allí donde se produzcan, donde se funden formas monacales de vida, habrá centros de difusión e irradiación del Evangelio al servicio de la soberanía papal. El problema es que la idea de San Agustín no puede llevarse a cabo porque, primero, cuando él está escribiendo ya están los vándalos cercando Hipona, y segundo, después de su muerte, los musulmanes arrasan no solo con los vándalos, sino con los romanos, y se quedan con todo el Magreb. Llegan a España. O sea, la idea de San Agustín tiene un largo recorrido teórico, pero muy poco práctico, porque de hecho todo el mundo romano de todo el norte de África, incluida España y hasta el Pirineo, o por lo menos hasta el Ebro, se musulmaniza, ¿no?, se islamiza. Bueno, quien retoma esta idea es un contemporáneo de Gregorio Magno. Se llama Benito de Nurce, conocido por San Benito, ¿no? Y este es el señor que, mirando la regla de San Pacomio y de San Basilio, pero sobre todo y principalmente la de San Agustín, creará el monacato occidental. El monacato occidental al servicio de la Iglesia. La Iglesia había conocido una forma monacal en Irlanda e Inglaterra que fue utilizada, esto lo expliqué en la última sesión, por Gregorio Magno al servicio de la evangelización de los germanos, o sea, de las tribus que están más allá del Rin, y que son siglo y medio después, o siglos después, los que Carlomagno integrará
al imperio a través del ejercicio militar. Pero de todas maneras, el monacato irlandés e inglés, que está representado sobre todo por Beda el Venerable, que primero escribe en inglés, son los primeros textos que tenemos de Inglaterra, que está mucho más interesado en hacer la historia de Inglaterra como historia propia, etc., no es un instrumento completamente eficaz en manos del obispo de Roma, en manos del Papa. No es completamente eficaz porque sus centros de difusión siguen estando. Por eso tiene un concepto anacrónico, arcaico, cuando estudiamos, cuando tratamos de reconstruir, ¿no?, estos periodos tan antiguos. Tiene un elemento arcaizante, el monacato irlandés e inglés. Es aprovechado por Gregorio Magno de una manera que expliqué en la última sesión, profundamente eficaz. Es decir, se cogen a esclavos, se les educa y entonces se les manda como misioneros, ¿no? Eso no cabe la menor duda, pero no deja de ser un instrumento no óptimo para el proyecto de Gregorio Magno. En cambio, San Benito proporciona el instrumento idóneo, que es exactamente el de clérigos vinculados a una regla que de una parte incorpora ya la idea de propiedad rural a través del concepto de labora, y de otra parte el de una obediencia ciega a través del abad a los designios o a las órdenes del papado establecido en el ora et labora, ¿no?, de tal manera que la regla benedictina o la comunidad monástica benedictina termina siendo el elemento fundamental, el instrumento fundamental de la doble soberanía a la que se refiere Gregorio Magno. Bueno, pues hagamos ahora un salto hasta la época de Carlomagno. Carlomagno en Aquisgrán crea una corte más o menos de intelectuales. Esos intelectuales son algunos españoles, como Teulfo, por ejemplo, otros ingleses, como Alcuino, otros alemanes, como Rábano Mauro, en fin, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la fuerza del círculo de Aquisgrán? Ninguno de estos son pensadores, ni siquiera en el sentido ya muy rebajado de Casiodoro o Boecio o San Isidoro. No quedan de ellos escritos que, salvo por Escoto de Diógena, al que aquí no vamos a tratar, que de todas maneras es un irlandés que sale zumbando cuando ya empiezan las invasiones normandas. Es decir, que también es un bicho raro dentro de este proyecto, ¿no? El proyecto de la corte de Aquisgrán, en la medida en que es ya el intento de reconstrucción del mundo antiguo, el proyecto, por lo tanto, de reconstrucción de la soberanía romana heredada ahora bajo la forma de una doble soberanía por el papado, es exactamente las grandes fundaciones del periodo de Carlomagno, y son todas benedictinas. San Fulda, por ejemplo, San Galo. Además, si uno se fija en San Benito, lo había hecho en Italia, en Montecassino, entre Roma y Nápoles, a la mitad del camino. Un lugar, está claro que eso no es más que un instrumento todavía. ¿Dónde se producen las grandes fundaciones del periodo de Carlomagno? En las Marcas. Sengal es Suiza, Fulda es la Baja Alemania, Baviera, y así un largo etcétera. Bueno, cada uno de estos monasterios tiene asignada el trabajo sobre la tierra. Cuando colapse el mundo de Carlomagno, cuando el proyecto de reconstruir la Edad Antigua sea abolido por el doble golpe de normandos, húngaros, los ogros. La palabra ogro en español no viene más que de las tribus húngaras, ¿no?, que vienen presionando por el este, o de los musulmanes por abajo. Cuando esto suceda, resultará que los únicos que tienen tierra asignada
y capacidad de controlarla, y al mismo tiempo un proyecto de evangelización de las nuevas tribus y de capacidad de resistencia suficiente, será la orden benedictina. Serán los monjes de la Iglesia romana. Y ahí es donde está la raíz de la Edad Media. El resistir la presión de los daneses, los suecos, los noruegos, el estabilizar las tribus eslavas o fino-húngaras o los húngaros, ¿no? El lograr algún tipo de más o menos pacificación del Mediterráneo sobre la base de cambiar completamente las condiciones de la vida europea. Ahora la vida europea va a tener que vivir de una producción agraria sobre la base de grandes propietarios que gestionan los excedentes agrícolas como única materia, como único capital susceptible de circulación. Y entonces, aquello que no ha sido pensado para este fin, pero que sin embargo es la única institución capaz de producir algún tipo de organización, tal que sobre ella, sobre su modelo, se crearán los nuevos condados y la nueva nobleza. De hecho, esa nobleza no tendrá las tierras en propiedad, sino exactamente como los monasterios, a partir de concesiones reales. Mediante una literatura muy infame desde el punto de vista teórico, pero sin embargo puesta toda ella entera al servicio de esta idea de la doble soberanía, generará un mundo nuevo. Ese mundo pasa ciertamente por la estabilización de las nuevas tribus. En la medida en que se consiga, y se consigue, los ingleses logran detener antes o después a los normandos, los franceses antes o después de darle un grandísimo territorio, logran detener a los normandos, ¿no? Los alemanes logran detener a los húngaros, ¿no? Cuando se estabilice el mundo, ese mundo ya será un mundo distinto. Ya nadie se acordará del imperio de Occidente como si fuera una herencia de Roma. Ahora siempre será el imperio, el sacro imperio romano germánico. Será el imperio que se establece sobre una base de producción, una base de circulación de capital y una base institucional diferenciada, y cuyo final instrumento, cuya base de legitimación es el primado de Roma. Ahora sí podemos decir que la Edad Media se ha puesto a funcionar. Y eso tiene lugar en el entorno del año 1000. El año 1000 es el año de los grandes terrores. Las invasiones normandas que empiezan hacia 840, las musulmanas son un poco anteriores, pero en realidad la toma de Sicilia se prolonga hasta 910, más o menos. En estos complejos movimientos los bizantinos son expulsados tanto de Andalucía como del sur de Italia. El mundo se paraliza y en medio de estos horrores la gente cree que la cota del año 1000 es la cota del fin del mundo, ¿no? Es interesante saber por qué la cota del año 1000. Bueno, Beda el Venerable es el que había hecho la distribución de la nueva cronología antes y después de Cristo, que fue aceptada por Gregorio Magno como base de su calendario. Por lo tanto, hasta el año 1000 es un producto. Hasta el hecho de que podamos hacer estas fechas, ¿no? Es un producto de esta herencia soberana que recabará para sí un nuevo modo de ver el mundo y la historia. Ese modo ya sí que es definitivamente un mundo distinto del de Roma, es el mundo de la Edad Media. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy y a partir de la próxima lección ya os explicaré en qué forma vamos a programar la visita que ahora tenemos que hacer por este mundo que de momento es nuevo, es ignorado, es ignoto, que tendrá algunas formas naturalmente de continuidad con la antigüedad, pero que ya no es la antigüedad. Es importante comprender que la antigüedad pervive hasta Carlomagno
Y es importante comprender que después de los hijos de Carlomagno, después del tormentoso gobierno de Ludovico Pío y de los hijos de Ludovico Pío, los Lotarios primeros, segundos, etcétera, etcétera, Europa enfoca un horizonte nuevo, enfoca una perspectiva diferente, que en la medida en que integra otros muchos pueblos y otras muchas realidades, tendrá que también crear nuevas bases de legitimación. Estas están ya puestas en el momento en que esos procesos se producen, y son exactamente las que determinan la imagen, la figura cristiano-católica del mundo de Occidente.